¿Qué hace que nuestro brazo se entumezca? Ah, ¿alguna vez te has quedado dormido sobre tu brazo? Esa es una excelente pregunta, la dejamos para el final. ¿De acuerdo? Sigamos con la siguiente, que también es muy buena. Y veré, ¿cuál es el secreto de que los vasos térmicos sean tan eficientes con las bebidas? Esa pregunta merece una respuesta un poco radical. El secreto de esos vasos es que dentro de ellos no hay absolutamente nada. Son dos paredes, un vaso adentro, otro afuera y uno entre ambos. Tenemos vacío, tenemos espacio vacío, ¿de acuerdo? Pero, ¿en qué ayuda eso a que la bebida no se caliente? El calor siempre pasa del objeto más caliente al objeto más frío, y existen tres formas en que ocurre esa transferencia. La primera es la conducción, cuando una cosa está en contacto con la otra. Por ejemplo, cuando pones tu mano en una olla caliente, las moléculas del lado que está más caliente agitan las moléculas del lado más frío. Eso no pasará en este vaso, porque no hay nada entre las paredes. La segunda es la convección. Ocurre cuando hay un fluido, gas o líquido entre dos objetos. Y entonces lo caliente sube, lo frío baja, eso va circulando y el calor va pasando de uno al otro. Aquí no tenemos aire, no hay nada. Aquí tampoco puede ocurrir convección. La tercera forma es la radiación. Lo caliente emite infrarrojo o luz visible como el sol. El calor del sol nos llega por radiación. Eso incluso podría pasar aquí, pero por dentro el vaso está aluminizado, refleja la luz, refleja la radiación, así que pasa muy poco. En resumen, de las tres formas de conducir el calor, solo una funcionará y apenas a medias. El secreto de estos vasos es que no enfrían la bebida realmente, ¿verdad? Solo evita que el calor llegue a la bebida. Como los piojos viven en nuestra cabeza, solo beben sangre en nuestra cabeza. Dime tú, porque yo no he tenido piojos hace como 30 años, ¿eh? Pero la respuesta es sí. El piojo es una especie de vampiro que chupa nuestra sangre. Para que se den una idea, un piojo puede chupar hasta la mitad de su peso en sangre. Si yo fuera un piojo, significaría que cuando chupara la sangre de la cabeza de alguien, podría quedarme con 120 kilos. Al investigar el tema, me sorprendió cómo chupa la sangre. Aquí una descripción. Las piezas bucales de un piojo chupador consisten en 3 estiletes perforadores, normalmente guardados dentro de una bolsa en la cabeza. Cuando el piojo se alimenta, los estiletes salen por la parte anterior del rostro de la cabeza, el cual tiene diminutos ganchos con los que se agarra al huésped mientras chupa. En resumen, los ganchos sujetan al piojo y él clava el estilete en ti. Hola, Iberé. ¿De dónde vienen los vientos? Vi una explicación en internet que no entendí bien. Dibujaremos y haremos un experimento interesante. Imagina que tienes una región que está caliente, más o menos del tamaño de un municipio, y una región fría que está cerca. En la región cálida, el aire empezará a subir. Ya viste en varios experimentos aquí en Manual do Mundo, donde el aire caliente sube. Por eso, los globos de aire caliente también suben. ¿De acuerdo? Entonces habrá flujo de aire caliente hacia arriba. Y la cuestión es, si ese aire está subiendo, ¿qué está quedando en el lugar de ese aire? No puede haber vacío aquí abajo, ¿verdad? Así que el aire de la vecindad va a querer ese espacio. Entonces empieza ahí a haber un flujo de aire frío que viene a ocupar el lugar del aire caliente. Y como debes haber notado, este flujo aquí no es vertical como este, es horizontal. ¿Adivina cómo le llamamos a eso? Viento. Así es como surge el viento, ocupando el lugar de otro aire que salió de ahí. Es lógico que este ciclo se cierre. Este aire subirá, encontrará una zona fría, bajará y ocupará el lugar del aire que salió. Entonces, al final de cuentas, tenemos un movimiento complejo de varias masas de aire ocurriendo en la atmósfera. Lo básico es esto. Ya hicimos 2 experimentos en Manual del Mundo para comprobarlo, y puedes hacerlos en la escuela. Primero, simula esto en un acuario colocando algo caliente a un lado y algo frío al otro. Luego, usando agua con colorante para mostrar ese movimiento del aire que, en este caso, ocurrirá en el agua. La otra opción es hacer esto aquí, dentro de una botella de plástico, usando una vela. Y entonces vas a notar que el humo empieza a entrar por un lado y salir por el otro. Y veré, ¿es verdad que la calvicie se hereda de la familia de la mamá? En esta foto mis abuelos me cargan. Fue tomada en 1981 y mi abuelo, como pueden ver, ya tenía sus entradas. Se estaba quedando medio calvo, con entradas pronunciadas en la cabeza, muy parecido a lo que me está pasando a mí. Entonces,
Viendo esta foto, yo podría decir que sí, que viene de la familia de mi mamá. Solo que, más o menos, son muchos genes los que causan la calvicie, ¿verdad? ¿No? Es algo muy simple. Una buena parte viene de la mamá. Entonces, se puede decir que la mayor parte viene de la mamá, pero también hay una parte que viene del papá. Una foto no basta para probar la genética del asunto. ¿Por qué un cuerpo vivo se hunde y uno muerto flota? Esa pregunta es un poco macabra. Pero yo también tuve esa duda cuando era niño, ¿sabes? ¿Por qué? Cuando cualquier mamífero muere, flota y en el momento de morir, ¿se hunde? ¿No tiene sentido? La verdad es que nuestro cuerpo tiene prácticamente la misma densidad que el agua. Nuestro cuerpo flota, pero por un margen muy pequeño. Si logras quedarte absolutamente quieto en el agua, con todo tu cuerpo dentro del agua, pero solo con la boca afuera, entonces vas a poder flotar perfectamente. Si vacías tus pulmones por completo y sueltas el aire, tu cuerpo se hunde. Y si en ese momento te estás medio ahogando y tragas un poco de agua, ahí sí ya valió. Tu cuerpo se va a volver más denso que el agua y se va a hundir. Eso ocurre cuando uno se ahoga. Supongamos que una persona murió ahogada, se hundió hasta el fondo del mar o del río. Con el tiempo, las bacterias que están dentro del cuerpo van consumiendo el cuerpo, ¿verdad? Y van liberando algunos gases, como metano, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno. Se forman porque las bacterias están consumiendo las células y moléculas que estaban en forma sólida o líquida y que ahora se han transformado en gas. Eso va a quedar atrapado dentro del cuerpo y va a funcionar como una especie de boya. En ese momento, el cuerpo va a subir y empieza a flotar. Por eso, en la mayoría de los ahogamientos, la persona se hunde y si muere, el cuerpo suele flotar después. ¿Qué pasa si Pinocho dice, mi nariz va a crecer ahora? Energía infinita, mira nada más. Juro que intenté dibujar un Pinocho bonito, pero así no tuve éxito. Entonces, en ese momento, él dice, mi nariz va a crecer ahora. Eso es una mentira, porque su nariz no iba a crecer. Y entonces, si está mintiendo, la nariz crece. El problema es que, si la nariz creció, esa frase pasa a ser verdad. Entonces su nariz vuelve a la posición original. Se hace más pequeña, pero si la nariz se hizo más pequeña, entonces no creció. Y si la nariz no creció, esa frase vuelve a ser válida. La nariz crece porque era una mentira, pero si la nariz creció, entonces esa frase es válida. Así que vuelve a ser verdad. La nariz de Pinocho empieza a crecer y encogerse como loco. Si te gusta la ingeniería, seguro ya pensaste, oye, vamos a transformar esa nariz de Pinocho en una biela. Entonces conectamos la punta de la nariz de Pinocho a una rueda y esa rueda va conectada a un generador. Eso significa que la nariz va creciendo y disminuyendo, una y otra vez, como si fuera la biela del motor. Con nuestro motor V8 electromagnético y haciendo que esa rueda gire conectada a un generador, finalmente vamos a tener nuestro generador de energía infinita. Otra opción es atar un pan con mantequilla en la espalda de un gato, con la mantequilla hacia arriba. Entonces lanzas al gato. Porque el gato siempre cae parado, pero la mantequilla siempre cae hacia abajo. Ninguno de los dos caería nunca. Empezarían a girar, conectas eso al eje de un generador y también tendríamos energía infinita. El problema de esta cuestión es que desperdicias comida y maltratas animales. Pinocho es solo un muñeco de madera, así que no hay problema en construir otros Pinochos. Todo bien. Y veré. Mi papá siempre me hizo creer que sí se puede tener una vida agitada y dormir poco. Mira que sí se puede, pero ¿va a ser una buena vida? Creo que esa ya es otra historia. Siendo muy sincero contigo, soy una persona que tiene una vida muy agitada aquí en Manual del Mundo. No sé, a menudo trabajo 12 horas al día, al menos una vez por semana. Tengo 2 hijas pequeñas. El fin de semana siempre es bastante ajetreado. Viajo mucho y el secreto para lograrlo es dormir bien. Nuestro cuerpo necesita descansar. Algunas personas duermen menos, otras más. Pero tener una vida agitada y dormir poco o dormir menos de lo que crees que es suficiente, dudo que eso tenga un buen resultado a largo plazo. Lo que significa, tal vez, que vas a ser una persona más cansada cuando seas mayor, o vas a envejecer mucho más rápido, o algunas enfermedades que llegan con la vejez, como el dolor de espalda, no sé, que te lleguen antes de lo que deberían. Entonces, si me permites darte un consejo, trata de dormir un poco más. Si te falta tiempo, intenta dejar este aparato a un lado, porque es la cosa más tonta que más tiempo consume hoy en día. Vamos a hacerlo una vez más, intentando responder una pregunta aquí. Ahora sí lo lograste. ¿Por qué cuando explotamos un globo hace tanto ruido? Para mí esa respuesta era obvia.
Cuando inflas un globo, se acumula bastante aire adentro. Ese aire está bajo presión, ¿verdad? Aprietas el aire para que pueda estirar el globo. Al reventarlo, el aire sale de golpe y genera una onda sonora. Hace vibrar el aire y mueve nuestros tímpanos. Pero cuando investigué, descubrí que no era exactamente así. Esa causa ruido. Pero no es la principal. La principal es que cuando revientas el globo, el caucho, en el momento en que está regresando, se abre y vibra bastante. Y esa vibración del caucho es la que genera la mayor parte del ruido del globo. Y una tercera cosa que causa el ruido, que ni siquiera había pensado, es que en el momento en que ese caucho se abre y choca, hace ruido. También hay un golpe de caucho contra caucho. Hay un video muy padre que grabamos hace unos 12 años en cámara lenta, de un globo explotando. Primero grabamos con harina adentro, para poder ver la harina deshaciéndose en el momento en que el globo explota. Luego grabamos con agua adentro. Esas imágenes quedaron geniales. ¿Por qué se llama metro? Si las líneas tienen kilómetros de distancia y no metros, ¿verdad?, del metro. Ya respondí una pregunta casi igual a esa, pero esta vez voy a dar una mejor respuesta que la otra vez. El primer metro del mundo se hizo en Londres en 1863. Pude viajar en esa línea cuando fui a Londres. Es un metro chiquito que todavía funciona allá, bien pequeñito. Ese metro es interesante porque sus túneles no son como los de São Paulo. Ellos abrieron una zanja en medio de la ciudad y luego la taparon. Y como en esa época existían trenes de vapor, necesitaban respiraderos para que saliera un poco de humo. Entonces, cuando estás en el metro, a veces se abre, a veces se cierra. Es muy diferente al metro que tenemos hoy en día. El nombre de esa línea era Metropolitan Railway, lo que significa ferrocarril metropolitano. Es un ferrocarril que circula dentro de la gran ciudad. Y entonces puedes concluir que el nombre vino de eso, ¿verdad? Al final, Metropolitan Railway. Pero ese nombre no se hizo popular en Londres. Si vas hoy y buscas el metro, pregunta por el Underground o el Tube. El nombre vino del francés porque en 1900 París estrenó su metro y el nombre era lo mismo, solo que en francés. Se llamaba Chemin de Fer Métropolitain, que es lo mismo que Metropolitan Railway o ferrocarril metropolitano. Varios países de lenguas latinas, como los que hablan portugués, llamaron metro a sus trenes subterráneos en honor al metro de París, unos 70 años después. Así fue como ese nombre se difundió. Aquí en Manual do Mundo buscamos superar el promedio, así que esa respuesta sigue incompleta. En tu pregunta hablaste sobre metros, como si el metro no tuviera nada que ver con eso, ¿ya? ¿Verdad? ¿Será que la palabra metro tiene algo que ver con la palabra metrópoli? ¿De dónde viene? ¿Metropolitano? No. Metro viene del griego y significa instrumento para medir o medida. Entonces, ¿cuándo se creó el metro? De hecho, tenemos un video muy bueno que muestra cómo se construyó el metro. Por eso esta regla tiene esta inscripción aquí atrás. Eligieron esa palabra griega para representar esta medida. La palabra metrópoli también viene del griego, pero tiene otro origen. El meter del comienzo de metrópoli significa madre y polis significa ciudad. Entonces la metrópoli es una ciudad madre, es una ciudad más grande que las otras. Es una ciudad que sirve de referencia para las demás. Ahora tenemos una respuesta digna del Manual del Mundo. ¿Por qué la distancia entre planetas se mide en años luz y no en kilómetros? Está padre, ¿verdad? Tiene un poco que ver con la pregunta anterior. Dependiendo del tamaño de cada cosa, usamos una unidad de medida diferente. Si vas a medir un tornillo, por ejemplo, generalmente usamos un calibrador y esa medida va a ser en milímetros, que es esta cosita de aquí, que es bien pequeñita, ¿verdad? El tamaño es como el grosor de una uña. Para medir la altura de una persona, el milímetro es demasiado pequeño. Debo usar algo más grande, así que normalmente usamos el centímetro, que es casi del tamaño de una uña. Viendo la uña desde arriba, por ejemplo, yo mido 1,75 metros. Ya si voy a hablar de la distancia entre dos ciudades, nos gusta hablar en kilómetros, ¿verdad? Que son 1000 metros. De aquí a Piedad, mi ciudad natal, hay unos 100 kilómetros. Al hablar de la distancia entre astros del sistema solar, los kilómetros no son suficientes. De aquí a la Luna hay unos 380.000 kilómetros y al Sol 150 millones de kilómetros. ¿Estás de acuerdo en que es una medida demasiado grande? Necesitamos otra unidad de medida, y aquí no usamos el año luz. Existe una unidad de medida que se llama unidad astronómica, que es esa distancia de la Tierra al Sol, para medir la distancia entre los planetas aquí en el sistema solar. Usamos eso.
que son unos 150 millones de kilómetros. Así que, por ejemplo, déjame revisar una nota, que Marte está a una unidad astronómica y media con respecto al Sol. Entonces, la distancia de Marte al Sol es más o menos 50% más que la distancia de la Tierra al Sol. Saturno está a 9 unidades astronómicas y media de distancia del Sol. Así, es más fácil imaginar la distancia que si lo dijera de otra forma, como cientos o miles de millones de kilómetros. Dentro del sistema solar esto funciona, pero cuando se trata de distancias mayores, como entre estrellas, ya no es suficiente. ¿Cómo le hacemos? Los astrónomos calcularon la distancia que la luz recorrería en un año. Y así tenemos una distancia enorme de 9.46 billones de kilómetros, que resulta mejor para medir grandes distancias. Entonces, solo para que se den una idea, la estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, está a unos 4 años luz de distancia. Entonces, por eso usamos diferentes unidades de medida, dependiendo de lo que quieras medir. Medir un tornillo en años luz no tiene sentido. ¿Cuánto tardaríamos en recorrer un año luz? ¿Luz con tecnología actual? Vaya, qué coincidencia. 2 preguntas sobre el mismo tema de seguido. Ya saben que es un año luz, ¿verdad? ¿Cuál es lo más rápido que hemos lanzado al espacio? La sonda Voyager 1. Ya hicimos un video solo de ella. De hecho, es el objeto que el ser humano ha enviado más lejos del planeta Tierra. Y ahí sigue viajando. Se mueve a 61.000 kilómetros por hora. Parece una velocidad absurda, pero no es tan rápida en términos cósmicos. Para que se den una idea, solo para llegar a la Luna tardaría 6 horas, y para recorrer un año, luz tardaría más o menos 18.000 años. Eso quiere decir entonces que el ser humano no tiene tecnología, ni de cerca, para poder hacer un viaje interestelar, ¿verdad? Lograr llegar a otra estrella, porque solo para llegar cerca de Centauri tomaría más o menos 70.000 años. Hola, Iberé, me llamo Pedro. Hola, Pedro. Y tengo una pregunta. ¿De dónde sacan material los animales que nacen de huevo? Tú y yo. Cuando estábamos en la barriga de nuestra mamá y éramos un feto, sacábamos los nutrientes de ella, ¿verdad? Los nutrientes llegaban por el cordón umbilical, a través de un tubito que sale de la placenta, ¿no? Está conectado a la mamá y llega al centro de nuestra barriga. Por eso tenemos este hoyito en la barriga. Es donde se cayó el cordón umbilical al nacer. Los animales que nacen de huevo ya no tienen mamá, ya salieron de ella. Ahí que es donde ocurre algo curioso. El huevo es prácticamente una semilla de un animal. Dentro del huevo ya están todos los nutrientes para que el animal se forme y pueda salir del huevo. Entonces, una gallina, un cocodrilo, mientras están dentro del huevo, se van alimentando de la clara y la yema del huevo y van transformando químicamente eso en su propio cuerpo. Lo van transformando en plumas, en alas, en pico, en órganos internos, etc. Les confieso que al investigar esto pensé, espera, esos animales, ellos no comen la clara ni la yema, porque al abrir el huevo no hay un cocodrilito ni una gallinita que se queden comiéndolas. ¿Por dónde entran esos nutrientes en sus cuerpos cuando el cuerpo todavía se está formando? Ellos tienen un órgano ahí que se llama saco vitelino, que es más o menos el equivalente a nuestro cordón umbilical. Va tomando esos nutrientes y llevándolos al interior del cuerpo. En los animales, el saco vitelino se conecta. También está en los animales, en el mismo lugar donde el cordón umbilical se conecta con nosotros, pero en ellos casi no deja cicatriz. Si buscas el cordón umbilical en una gallina, probablemente no lo encuentres. Y veré, ¿por qué el sol se representa como amarillo si en realidad es blanco? Necesito confesar que investigué y no encontré respuestas muy buenas, ¿ok? Entonces voy a hacer una hipótesis, una posibilidad, una suposición, que es algo que creo que sucede bastante. Ahora que grabo este video, son las 2 de la tarde. Si veo al cielo, el sol estará realmente blanco. Y si quisiera dibujar, por ejemplo, el día de hoy, ¿cómo dibujaría un sol blanco en una hoja blanca? Podría pintar el cielo de azul y dejar un espacio blanco en medio, pero eso no se vería muy bien. Entonces tendría que usar otro color para dibujar el sol. Y entonces, pensando en las formas en que veo el sol a lo largo del día, ¿cuál sería el segundo color que podría usar después del blanco? Sí, el amarillo. Cuando el sol se está poniendo, se vuelve muy amarillento y con el tiempo va tirando hacia el rojo, se va poniendo naranja hasta que se pone rojo. Pero dependiendo de dónde estés, no puedes ver bien el horizonte y al final solo vas a ver el amarillo. Entonces, el amarillo sería más o menos como la camiseta azul del equipo de fútbol de Brasil. Es un color alternativo cuando no se puede usar el principal. ¿Se puede cocinar un pollo con agua salada del mar?
esa idea es mejor de lo que te imaginas, ¿ok? Cuando estábamos haciendo el podcast, por cierto, vamos a volver a hacer el podcast, ¿ok? Si quieres que entrevistemos a alguien en el podcast, dime tus sugerencias en los comentarios. Necesito tus ideas. Me estoy haciendo viejo y solo quiero entrevistar a personas de mi generación que veía en la tele en mi infancia. En fin, quiero saber un poco qué piensan ustedes. No quería saber de esas personas que van todo el tiempo a todos los podcasts. Oye, sugiere a alguien chido que pueda enseñar algo bueno en este espíritu de manual del mundo. Si estás viendo este video, probablemente es porque quieres aprender cosas nuevas. Quiero invitar al podcast a personas que nos enseñen cosas nuevas. ¿Entienden? En fin. Una de las personas que trajimos aquí nos enseñó muchas cosas y estuvo muy padre. Fue Amir Klink, ese tipo que tomó un bote de remos y cruzó el océano Atlántico en los años 80. Y una de las cosas que le pregunté fue cómo resolvió el tema de la comida. Tardó 100 días en cruzar el Atlántico remando y le pregunté cómo llevaba agua para cocinar. Esto me respondió. Ahí nació la idea de crear una dieta de alimentos deshidratados que pudieran hidratarse, algo nunca antes visto, con agua de mar. ¿Ya usabas la sal del agua de mar? Está en exceso. Sí. Cuando hierve. ¿Y cómo lo resolviste? No todos los productos aplican. Por ejemplo, no se puede hacer feijoada con agua de mar porque queda muy salada. Pero se puede hacer arroz precocido, verduras y todos los derivados de papa, ñoquis, puré. Y fue un proyecto muy bonito que salió súper bien. ¿No les dije que la idea era buena? Tan buena que él la hizo. Pues sí, a veces el corrector automático me llama Ivete. Son también otros nombres que aparecen, ¿cierto? ¿Es verdad que el rayo X se llama X porque no sabían qué nombre ponerle al principio? Entonces, ¿qué es el rayo X? Ya desmontamos una máquina de rayos X aquí en Manual del Mundo. Vale la pena ver el video. Básicamente es una luz invisible para el ser humano. Esa luz atraviesa las partes blandas de nuestro cuerpo, como la piel y los músculos, pero no las duras, como los huesos o los dientes. Al tomar una foto con esa luz, normalmente la llamas placa, rayo X o radiografía. Ahí puedes ver la sombra de tus huesos o de objetos duros como un reloj o pulsera. Y se puede ver dentro de nuestro cuerpo y detectar una fractura, por ejemplo. Quien descubrió el rayo X fue un físico alemán llamado Wilhelm Conrad Röntgen. ¿Será que se pronuncia así? Vamos a ver cómo se dice eso en alemán. Vamos. Röntgen. Jamás iba a decir Röntgen, pero descubrió el rayo X en 1895. Él no sabía cómo llamar a esa radiación que descubría y pensó, Wilhelm Bobo. Si las matemáticas usan una X cuando no hay solución, yo también puedo hacerlo. Si pusiste suficiente atención, entendiste que él pensó que, si las matemáticas usan la X cuando no hay una respuesta, ¿por qué yo no puedo usarla también? Entonces, la respuesta es sí, llamarlo rayo X, porque era una incógnita, nadie sabía exactamente cómo funcionaba eso. Y esta foto que están viendo ahora es la primera radiografía de la historia, que es de la mano de la esposa de Harshad. Y como pueden ver, ella estaba usando un anillo. Usted preserva a sus hijas, felicidades por eso. ¿Qué cursos técnicos o de licenciatura hizo usted? Ustedes saben que antes de aquel video de Felka, que se hizo muy famoso, en el que él hablé sobre la adultización, me preguntaban por qué no mostraba a Melissa y Elena en videos. Después del video de Felka, ya no necesito explicar más. Quedó claro el problema de mostrar niños en videos. Entonces, Felka, te debo un agradecimiento no solo por haber hecho un video muy importante, que creo que todo Brasil necesitaba ver. También me ahorraste muchas explicaciones desde entonces. Pero, respondiendo a la segunda pregunta, me hice técnico en procesamiento de datos en la ETEC Fernando Prestes en Sorocaba. Entonces, soy técnico en procesamiento de datos. Eso en la preparatoria. Después estudié periodismo aquí en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo, y eso fue lo que estudié. Muchos se sorprenden porque creen que estudié química, física o ingeniería. Al final, la mayor parte de mi trabajo en Manual del Mundo es investigar. Es definir el tema del video, es presentar el video, es empacar o editar, pensar en la mejor manera de poner el video al aire. Y todo eso es trabajo de comunicación. Es un trabajo que es exactamente lo que estudié en la universidad. Y veré por qué. Cuando un equipo gana un campeonato, se dice que ganó un título. El equipo gana un trofeo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con un título? Para que se den una idea, en el diccionario en el que hice la investigación, la palabra título tiene 21 significados diferentes, pero casi todos están relacionados con el nombre. Por ejemplo, un libro tiene un título. Es el nombre del libro. El título significa eso. Una etiqueta, una marca, un nombre que se le da a algo. Un título de nobleza, por ejemplo, es una palabra que sirve para mostrar que una persona es noble.
como Visconde y Beret Tenorio. Pensando en el campeonato. ¿Recuerdas cuando el Corinthians fue campeón mundial en 2012? No tenía a nadie para ver el partido conmigo. Fui a verlo con el portero allá en el edificio. Me acuerdo hasta el día de hoy. Estuvo muy padre. En el momento en que el Corinthians ganó el partido contra el Chelsea, se convirtió en campeón mundial de 2012. Es un título que tiene el Corinthians, así que por eso puede ser llamado Corinthians campeón mundial de 2012. Entonces, a partir de cualquier torneo que una persona o un equipo gane, puede ser llamado campeón, puede tener el título de campeón. Pero esa pregunta despertó otra pregunta en mi cabeza. ¿Por qué la copa se llama copa? El significado de copa es trofeo. Incluso en algún momento de la historia de Brasil había una canción que decía, la copa del mundo es nuestra. Y copa tiene ese nombre, por el trofeo que solían dar, que tenía forma de copa, lo cual no tiene mucho que ver con el trofeo que se usa hoy en día. Nosotros llamamos al trofeo de la copa simplemente copa. Incluso la Jules Rimet o la Copa del Mundo. Y ahí surge una tercera duda. ¿Por qué los trofeos tienen esa forma de copa? Ahí la respuesta es un poco más nebulosa. Investigué mucho y encontré dos respuestas principales. La primera es que, antiguamente, cuando una persona ganaba un campeonato, recibía la copa para celebrar bebiendo. Y la segunda respuesta es que, en la antigua Grecia, uno de los regalos que se daba cuando alguien ganaba un torneo, un campeonato, era una ánfora, ¿verdad? Era una vasija llena de aceite de oliva, y por eso entonces se empezaron a dar trofeos que tenían la forma de un recipiente que pudiera contener aceite de oliva. Independientemente de esas respuestas, la Copa del Mundo se llama copa por el trofeo, que tiene la forma de una copa. Estoy medio perdido, pero no pusiste el submarino en el mar, ¿verdad? Eso hubiera sido genial. Imagínate si pudiéramos conseguir que nos prestaran un barco bien chido y bonito para ir a algún lugar en medio del mar. Tipo, no sé, de repente en Paraty, que es muy bonito por ahí. Y que pudiéramos poner el submarino en el mar para bucear al menos unas 3 veces con él en el agua. Bajar al fondo y ver ese fondo del mar con plantas, con peces, con algunos buzos alrededor. Sería algo muy padre, ¿verdad? Qué lástima que eso pasó en 2021. Ya pusimos ese submarino en el agua hace mucho tiempo y ahora estamos construyendo un megavelero que creo que vale la pena seguir, ¿eh? David Ciencias, miembro del canal, siempre tiene una pregunta asegurada para los miembros aquí. Y veré, ¿cómo crece el banano si no existe semilla de banano? Esa es una duda cruel. Antiguamente, los bananos tenían semillas. Si buscas, es difícil de encontrar, pero hay algún lugar en el mundo donde todavía existen bananos con semilla, pero es algo muy raro. Incluso, creo que sería una serie muy buena mostrarles frutas extrañas que casi no vemos, ¿no? Como el banano con semilla. Pero después fuimos modificando los bananos, ¿verdad? Injertamos los bananos y elegimos los que tienen menos semillas, más dulces, suaves y sabrosos. Y al final, el banano ya no tiene semillas y se reproduce por los brotes que la planta madre va soltando. Entonces, hay una parte de la platanera que está debajo de la tierra, que va avanzando por debajo de la tierra, ¿verdad? Va soltando raíces y brotes y van surgiendo otros árboles de banano cada vez más lejos. Si quieres una planta de bananera, por ejemplo, cortas un pedazo de ese brote y lo plantas en otro lugar. Pero cuando hacemos eso, estamos clonando la bananera, estamos sacando una platanera que es idéntica a la otra. Su ADN es igualito. Eso, por un lado, está muy bien, porque si tienes una planta que da un banano muy dulce y la fruta es muy sabrosa, puedes tener otra con las mismas características. Pero si aparece una plaga en esa variación, una que ataca a esa bananera, va a atacar a todas las bananeras. Y entonces tenemos a las bananeras en riesgo. Ese problema no existiría si tuviéramos más variabilidad genética, ¿verdad? Si las bananeras fueran diferentes y no clones idénticos. Porque cuando llega una plaga, va a atacar. Algunas bananeras sobreviven y dan origen a nuevas plantas. En fin, el banano es una fruta muy buena, pero corre ese riesgo. Pero vamos a la pregunta que estaba al principio. ¿Por qué es? ¿Qué es? Esa pregunta es un poco extraña, ¿verdad? ¿Por qué es lo que hace que nuestro brazo se entumezca? Cuando tenía 15 años, una vez me dormí sobre mi brazo y desperté, no sé, como a las 3 de la mañana. Al despertar, mi brazo estaba flojo y sin sensibilidad. Fue una sensación muy extraña. Agarré mi brazo con la mano y estaba pesado. Estaba raro, incluso un poco frío. Eso me dio una desesperación tremenda. Fui a despertar a mi mamá, lo cual para mí, que ya tenía 15 años, fue bastante vergonzoso. Porque llamar a tu mamá cuando ya te estás convirtiendo en adulto es embarazoso. Pero yo pensaba que mi brazo se había paralizado. Eso nunca me había pasado.
No sé, tal vez se cortó algún nervio. Nunca más voy a mover mi brazo, Dios mío. Y luego mi mamá me dijo que mi brazo se había dormido, pero a un nivel más allá de lo que yo estaba acostumbrado, que obviamente ya se me había dormido antes. No era la primera vez que me acostaba sobre el brazo y sentía que había perdido la sensibilidad, pero nunca la había perdido tanto así. No podía mover el brazo, pero ella me dijo que lo masajeara, aunque era difícil porque ni siquiera se movía, para que la sangre empezara a circular de nuevo. Y entonces, poco a poco, fui recuperando la sensibilidad y mi brazo se me entumeció mucho, pero mucho. Me dolió mucho hasta que se normalizó. Tal vez esto nunca te haya pasado de una forma tan seria, pero probablemente alguna vez se te ha dormido alguna parte del cuerpo. Y entonces sientes que está como insensible, como muerto. Al intentar despertar esa parte del cuerpo, sientes un hormigueo, como si estuviera llena de hormigas caminando ahí. Da una especie de ardor extraño, que a veces es bastante incómodo. De hecho, esto sucede por dos motivos diferentes. El primero es que interrumpimos la circulación sanguínea cuando apretamos mucho el brazo o la pierna. No llega sangre a nuestros nervios. Y esos nervios son como cables que conectan nuestros miembros con el cerebro. Entonces, para que sientas dolor, para que muevas el miembro, para que entiendas algo que está pasando ahí, necesitas esa conexión. Es como si fuera realmente un cable de comunicación, un cable USB que está corriendo dentro de tu cuerpo. Sin sangre, eso no funciona bien. Pero hay una segunda cosa, que es que si aprietas ese nervio, si aprietas ese cable USB, también deja de funcionar bien. Tampoco logra comunicarse muy bien con el cerebro. Cuando duermes encima, le quitas la sangre y lo aprietas al mismo tiempo, y la comunicación se vuelve un desastre. Cuando te mueves o cuando despiertas, la sangre regresa y esa presión sobre el nervio termina. Y entonces empieza a comunicarse con el cuerpo de nuevo, pero de una manera toda desordenada. Y eso es lo que causa el hormigueo. Y por eso esa sensación de hormigueo siempre viene después de que un miembro fue apretado y se durmió. Y por eso también sentimos un choque en el codo al golpear esta parte interna. Solo con golpear aquí, ya siento una especie de choque en mi mano. Ya siento una especie de micro hormigueo muy rápido en la mano, porque tenemos un nervio que pasa por aquí, que está muy expuesto, está muy cerca de la piel y cuando lo golpeamos, se desordena esa comunicación que tiene con el cerebro. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que hay muchos regalos geniales de Manual do Mundo para Navidad y que estamos construyendo esta belleza aquí para llevarla al agua. En el primer video del año, ¡listo!